Sociología 1, clase 1, pasos del método científico, segundo parcial. Llamamos método a una serie ordenada de pasos o procedimientos de las que hace uso la investigación científica para observar una problemática determinada en aplicación de nuestros conocimientos y en crecimiento de los mismos, dado por el contraste con la realidad misma. Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos. Se concibe el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente enlazados que nos sirven para ordenar las ideas sobre cómo abordar una problemática determinada. Según el filósofo inglés Francis Bacon, las distintas etapas del método científico son la observación, la inducción, la hipótesis, prueba de la hipótesis y establecimiento de leyes. En síntesis, los pasos del método científico se enumeran de la siguiente manera. Número 1. Observación. Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben de ser lo más claras y numerosas posible, porque han de servir como base de partida para la solución. ¿Sabías que la observación etnográfica se ha convertido en el modelo más conocido de observación, aunque no es el único? La mayoría de nosotros hemos conocido por el cine u otros medios casos antropólogos que conviven con grupos étnicos en tierras lejanas para conocer sus costumbres, sus ritos, sus formas de parentesco, sus mitos, etc. Para practicar un poco esta técnica puedes iniciar por observar con atención a tu grupo de clases. Observa lo siguiente. Inciso A. ¿Quiénes son los estudiantes que regularmente inician o provocan el desorden en el grupo? Inciso B. ¿Cuáles son las características de estos estudiantes? Inciso C. ¿Qué hacen los otros estudiantes, los tranquilos, ante esta generación de desorden? Inciso D. ¿Cómo se produce el contagio? Término que utilizan los conductistas cuando analizan la acción colectiva entre los estudiantes que originan el desorden y los que permanecían tranquilos. Inciso E. ¿Cuáles maestros de los estudiantes provocan más desorden y cuáles se disciplinan? Número 2. Inducción. A partir de estas determinadas observaciones se induce o establecen los principios de cada una de ellas para buscar un proceso deductivo, es decir, generalizable. Número 3. Hipótesis. Es una primera explicación que nos damos ante el hecho observado, una suposición respecto al problema y sus elementos causales. Su utilidad consiste en que nos permite una interpretación de los hechos, una delimitación conceptual y teórica que debe estar puesta a prueba a través de la aplicación de diferentes técnicas de investigación. 4. Comprobación de hipótesis. Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis en el contraste con la realidad para determinar la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y permite determinar el que una hipótesis se acepte o se deseche. Número 5. Teoría. Es un sistema lógico deductivo construido por las propias contrastaciones de la hipótesis. Algunos autores consideran que la teoría no es otra cosa más que una hipótesis en la cual se consideran mayor número de hechos y la explicación que nos hemos forjado tiene mayor probabilidad de ser comprobada positivamente. 6. La ley. Consiste en un conjunto de hechos derivados de observaciones y experimentos debidamente reunidos, clasificados e interpretados que se consideran demostrados. En otras palabras, la ley no es otra cosa que una hipótesis que ha sido demostrada mediante el experimento. La ley nos permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno social o natural. Instrumentos para la recopilación de datos. La observación como práctica científica conduce el trabajo a la reflexión, a la relación de factores e integración de elementos que expliquen la problemática que decimos analizar. Es importante enseguida integrar nuevos instrumentos que ayuden a recopilar datos para contrastar las hipótesis elaboradas. Número 1. Recopilación de datos. Deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que permiten conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad o tema que se investiga. Esto consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión de los datos que se requieren. Se conoce otra división que se conforma por las siguientes
fuentes. Documentales, documentos escritos. De campo, los procedimientos o técnicas más usadas en el trabajo de campo para la recopilación de los datos son la observación, la entrevista y el cuestionario. La observación es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo. Consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y las personas en su contexto cotidiano. Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada, con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento. Puede ser estructurada, no estructurada, participantemente, no participante, individual o grupal, y realizada en la vida real o en laboratorio. La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Puede ser estructurado o formal, no estructurada o informal. El cuestionario. Son formularios que se les entregan a las personas consideradas como fuentes de información para que respondan a los cuestionamientos por escrito. La encuesta. Se usa para obtener información de una de nuestras vidas o de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo estudio. Por ejemplo, antes de una elección, una muestra de electores es interrogada para determinar cómo los candidatos y los asuntos son percibidos por el pueblo. Un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Una entidad del gobierno selecciona una encuesta para evaluar legislación existente o preparar y proponer una nueva. No tan solo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, sino que también pueden efectuarse de muchas maneras, incluyendo por el teléfono, por correo o en persona. Análisis e interpretación de resultados. El análisis e interpretación de resultados de acuerdo a los datos que dispones te permitirá llegar a una serie de conclusiones que te llevan a reafirmar tu hipótesis inicial. Los datos, sin embargo, no hablan por sí mismos, revelan lo que analiza puede detectar. Igual que otros aspectos de un estudio, el análisis e interpretación de los datos debe relacionarse con los objetivos del mismo y el problema de investigación. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y de actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.